Buenos días, Nicolás, Antonia, Camila, Naidi. Ahí, perfecto, me están escuchando entonces. Ok, todo bien por acá. Vamos a empezar el capítulo 8, no sé ni cómo llamarle. Realmente, cuando uno ve el programa, los halogenuros alquilos son parte del capítulo 6. De hecho, la sustitución nucleofílica y eliminación y eso se ve, comienza en el capítulo 6. Se habla parte de eso ahí. Y después se retoma en el capítulo 8, que es lo que hemos estado haciendo. También en el capítulo 6 se habla de los mecanismos radicalarios que vimos en estos días. Y realmente entonces el capítulo 8 es que trata sobre el uso de los halogenuros alquilos. Los capítulos anteriores eran cómo se obtienen y acá este capítulo se enfoca más en el uso de los halogenuros alquilos para producir o para sintetizar otros compuestos orgánicos, otras familias de compuestos, específicamente los alcoholes. Entonces, en este capítulo vamos a empezar hoy, vamos a ver el uso de los halogenuros alquilos, su principal uso. Vamos a ver también la química de los alcoholes y vamos a ver la síntesis de los éteres. Entonces, bueno, vamos a recordar que el halogenuro alquilo presentan el halogenuro alquilo, recuerden que es de forma general tiene esta forma, ¿no? Un SR es un carbono, entonces digamos, por ejemplo, CH3, CH2, bromo. Recuerden que el halogenuro alquilo, ese carbono estaría, digamos, con una densidad electrónica bastante disminuida, el bromo una densidad electrónica bastante elevada debido a la mayor diferencia, a la mayor electronegatividad que tiene ese bromo, y por lo tanto eso hace que la diferencia sea bastante considerable. Ahora bien, los halogenuros alquilos pueden ser usados para generar compuestos organometálicos. ¿Qué significa que son organometálicos? Bueno, la palabra te lo dice. Una parte es orgánica y otra parte es metálica, ¿no? Entonces, la unión entre una parte que tiene carbonos y hidrógenos, recuerden que la química orgánica es la química del carbono, de aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Por lo tanto, compuestos organometálicos serían moléculas o especies que están formadas por parte orgánica y parte de metales, pero no con enlace iónico, porque claro, hasta ahora lo que estamos viendo es, por ejemplo, nucleófilos como el metóxido de sodio. Por supuesto que ahí hay una parte orgánica y una parte metálica, pero claro, la parte metálica está dada por un enlace iónico, porque realmente ese sodio está unido al oxígeno. Entonces, cuando nos referimos a organometálico, es un carbono unido a un metal, a un metal. Como bien dice aquí, carbono unido a un metal. No es primera vez que ustedes verían esto, porque si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos los alquinos, miren aquí abajo, estudiamos los alquinos terminales tenían la facilidad de formar ese tipo de enlace. O sea, un alquino terminal tú lo hacías reaccionar con amiduro de sodio. Entonces ese amiduro de sodio era lo suficientemente básico para sacar ese hidrógeno ácido del alquino, ¿recuerdan? Y se formaba entonces el acetiluro de sodio, en este caso si usamos amiduro de sodio. Lo que pasa es que ese acetiluro de sodio, como se formaba, digamos, una base conjugada, ¿no? Este era la base conjugada, eso sí era un compuesto iónico. Fíjense que aquí está representado con carga negativa, porque uno generaba el ion y ese ion se unía obviamente a su cation, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo de una de estas reacciones, digamos, que pudiera tener un enlace carbono unido a un metal. Lo que pasa es que en el caso del acetiluro sí es iónico.
Cuando hablamos de compuestos organometálicos nos referimos a compuestos, el enlace carbono-metal, y por lo general lo que vamos a ver es carbono-litio y carbono-magnesio, no hay un enlace iónico, sino que hay un enlace covalente. Lo que pasa es que es un enlace covalente que la diferencia de polaridad es bastante elevada, porque ustedes saben que el carbono va a ser siempre más electronegativo que los metales, que en el caso del litio y el caso de magnesio. Lo que pasa es que no llega a ser un enlace iónico como tal, porque la diferencia no es tan elevada como si la tiene, por ejemplo, un oxígeno eh, o un halógeno. Con respecto a un metal, la diferencia es mucho mayor. Entonces, el carácter de ese enlace es un carácter, es covalente, lo que pasa es que tiene un porcentaje de carácter iónico muy fuerte, pero no llega a ser una carga. O sea, en los compuestos organometálicos ese carbono no tiene una carga negativa. Fíjense que está representado con densidad de carga. Y recuerden que eso fue parte de lo que se evaluó también en la I1 con Claudio, donde había un estado de transición donde había que representar las densidades. Bueno, aquí está pasando lo mismo. No es que esto sea un estado de transición, sino que se está diciendo que ese carbono no es negativo, sino que tiene una densidad electrónica muy elevada. ¿eh? Y eso se genera, bueno, debido a la diferencia de electronegatividad. Miren, el carbono tiene 2,5 y el litio tiene 1. O sea, la diferencia es bastante elevada. Con magnesio tiene 1,3, o sea, la diferencia es menor. Entonces, estos compuestos los compuestos organometálicos que vamos a estudiar específicamente serían los compuestos organo-litiados y los que contienen magnesio, que esos se llaman o tienen su nombre, se conocen como reactivos de Grignard, porque un científico llamado Grignard fue quien lo generó. Entonces ahí estaríamos lo que significa reactivo de Grignard. ¿Cómo se forman estos reactivos organometálicos, específicamente reactivo de Grignard? ¿Cómo se forma? Bueno, lo primero que pasa o que ocurre es que tú tienes que hacer reaccionar el halogenuro de alquilo. Fíjense que SX, cloro, bromo, yodo. El halogenuro de alquilo, les dije que este halogenuro de alquilo tiene una densidad, el carbono tendría una densidad electrónica disminuida, por eso se le pone delta positivo, y el halógeno, por supuesto, tiene una densidad electrónica bastante elevada. El metal, como metal al fin, va a interactuar muy bien con este halógeno. Entonces, claro, si nosotros hacemos reaccionar un halogenuro de alquilo en presencia de magnesio, ustedes recuerden que el magnesio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto, el magnesio puede formar dos enlaces. Por lo tanto, la interacción de la nube electrónica del halógeno con ese magnesio es capaz de hacer reaccionar ese magnesio de forma tal que ese magnesio se coloca entre el carbono y el halógeno. Pero fíjense lo que es curioso. Aquí el átomo de carbono presenta una densidad electrónica disminuida, un delta positivo. Cuando se forma el reactivo de Grignard, el delta del carbono ahora es negativo. O sea, se pasó de ser un electrófilo, mira, pasó de ser un electrófilo. Recuerden que el halogenuro de alquilo es un electrófilo. De hecho experimenta sustituciones nucleofílicas, ¿no es verdad? Ahora, el reactivo de Grignard pasa de ser un electrófilo a ser ahora un nucleófilo. O sea, cambia completamente completamente su naturaleza. Entonces, eso ocurre debido a que, claro, ahora ese carbono no está unido a un halógeno, sino que está unido a un átomo metálico. Entonces, el reactivo de Grignard realmente es un compuesto que se prepara a partir de los halogenuros de alquilo en presencia de magnesio, y eso hace que ese carbono esté muy negativo, sea un nucleófilo muy fuerte. Este tipo de reacciones se hace en un medio, y esto es importantísimo, en un medio que no presente agua, que no haya agua, o sea, o solventes, o sea, anhidro, medio anhidro, o disolventes que no presenten hidrógenos tóxicos. O sea, tú no puedes usar aquí un alcohol, no se puede usar una amina, no se puede usar agua. ¿Por qué no puede ocurrir eso? Porque si no se destruye el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard, al final, debido a que presenta
ese carbono con una densidad electrónica muy elevada, él va a reaccionar con un hidrógeno en una reacción ácido-base muy rápido. Entonces, en este tipo de reacciones es importantísimo que las condiciones sean anhidras y que los solventes que tú utilices no tengan hidrógenos próticos, porque si no, el Grignard se destruye. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si ustedes tienen yodo metano, ahí tenemos el halogenuro alquilo. Lo hacemos reaccionar con magnesio en presencia de éter, el éter es este es el dietiléter. En presencia de éter, entonces lo que se obtiene es un compuesto aislable, bastante estable. Uno lo puede preparar en el laboratorio y tenerlo en disolución. Si tú lo guardas en atmósfera inerte de nitrógeno y lo mantienes aislado a la humedad, él puede durar mucho tiempo. De hecho, hay empresas químicas que venden ya reactivo de Grignard ya formado, por lo tanto es algo bastante estable. Esto tiene su nomenclatura. Fíjense que aquí en este caso se nombra como una sal, o sea, el halógeno se nombra como una sal y se coloca el nombre de la sal, digamos, si es todo yoduro, si es cloro, cloruro, si es bromo, bromuro. Se menciona la cadena como un sustituyente y termina la palabra con magnesio. Por ejemplo, este caso aquí sería bromuro, porque es un bromuro de ciclohexil magnesio. ¿Cuál es la función del éter? ¿Por qué el éter es importante? El éter es importante por dos razones. Una, porque es un solvente que no es prótico, por lo tanto no va a reaccionar con el reactivo de Grignard. Pero además, el magnesio se estabiliza, el reactivo de Grignard se estabiliza debido a que el éter, como presenta pares de electrones, el oxígeno presenta pares de electrones no enlazantes, es capaz de interactuar, ese par de electrones es capaz de estabilizar, de formar como solvatar al reactivo de Grignard, estabilizando el reactivo debido a la solvatación que ocurre con el oxígeno. O sea, el magnesio es un metal, por lo tanto, es un metal, y el que está, digamos, delta positivo, delta positivo aquí arriba, y el oxígeno del éter, como el oxígeno tiene pares de electrones libres, es capaz de interactuar tipo interacción coordinándose con el magnesio, y eso estabiliza también al reactivo de Grignard. Forma como una red cristalina, entre comillas, no es que forme cristales, pero sí lo estabiliza formando coordinaciones con el oxígeno. Entonces, el éter es súper importante. Actúa como disolvente, garantiza de que no hay hidrógenos ácidos en el medio y además se coordina con el magnesio para estabilizar el reactivo de Grignard. Eso lo hace no solo el dimetiléter, también lo hace, por ejemplo, el tetrahidrofurano. El tetrahidrofurano, o sea, todos los éteres, la mayoría de los disolventes que se utilizan para preparar el reactivo de Grignard son éteres, ya sea un éter como el dietiléter o ya sea el tetrahidrofurano, que también es un éter, lo que es un éter cíclico. Estos son los más comunes, dietiléter y THF. Este sería el THF, tetrahidrofurano. Entonces, este sería otro ejemplo. Fíjense que no solo pueden ser halogenuros alquilos que sean cadenas abiertas, sino que pueden ser también halogenuros alquilos cíclicos, donde se hace reaccionar con el magnesio en presencia de éter, y simplemente lo único que ocurre es que se intercambia ese halógeno, intercambia por magnesio, y obviamente, como el magnesio forma dos enlaces, el magnesio tiene que quedar también atrapado con el halógeno, ¿no? Va a formar los dos enlaces que necesita. Pueden ser también halogenuros alquilos, como el bromuro de alilo. Fíjense que ayer vimos el tema de la posición alílica. Fíjense que este se llama bromuro de alilo, porque esto sería como el grupo alilo, ¿no? El grupo alilo más sencillo que tenemos. Bromuro de alilo, en presencia de magnesio, también te genera un reactivo de Grignard. O sea, fíjense que el reactivo de Grignard puede estar formado incluso con presencia de alqueno. Además, con benceno. O sea, si uno parte del bromo benceno, reaccionando con magnesio, y esto es algo que van a hacer seguramente en el laboratorio de química orgánica cuando pasen después por orgánica 2, viene después orgánica 3, que no se llama así, pero se llama laboratorio de química orgánica, y ahí vamos a preparar
realmente, de verdad, en el laboratorio, un reactivo de Grignard. ¿A partir de quién? Del bromo-benceno, haciéndolo reaccionar con magnesio. Te van a tener entonces el bromuro de fenil magnesio. Entonces, así se prepara el reactivo de Grignard con magnesio. O sea, un halogenuro alquilo con magnesio, obtenemos lo que se conoce reactivo de Grignard. Pero un halogenuro alquilo con litio, también uno puede preparar el compuesto organolitiado. La diferencia está en que aquí tú necesitas 2 equivalentes de litios. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el litio está en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿no? Litio, sodio, potasio, ¿ven? El magnesio estaba en el 2. Entonces, claro, el magnesio puede formar 2 enlaces y no tiene problema. El litio puede formar un solo enlace. El litio puede formar un solo enlace. Entonces, claro, si tú añades un solo litio, ¿qué va a pasar con este halógeno? La estequiometría de la reacción no se cumplen. Realmente se necesitan 2 litios para que 2 equivalentes de litio para que se forme el organolitiado. ¿Por qué? Porque un equivalente se va a ir con el R. Este enlace se va a romper. Este enlace se rompe. Entonces, un litio se queda con el carbono, como está acá, y el otro litio tiene que obviamente quedarse con el halógeno. Si no, la reacción no ocurre. Entonces, aquí se forma, por ejemplo, si el halógeno es cloro, se formaría cloruro de litio y el organolitiado. Por ejemplo, tenemos bromuro de N-butilo. Este bromuro de N-butilo, en presencia de litio, en hexano, aquí nuevamente el disolvente, hexano. El hexano, fíjense qué es esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí sí no hay ningún oxígeno ni nada que estabilice nada. Vamos a ver por qué no hace falta. Pero lo que sí es importante es que también las condiciones sean anhidras. Anhidras. Condiciones anhidras. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos formando un compuesto donde el carbono es bastante negativo. Por lo tanto, ese carbono, si se encuentra con un hidrógeno de agua, lo va a llevar con una reacción ácido-base. O si se encuentra con un hidrógeno de un alcohol, también. O sea, cualquier hidrógeno prótico, se destruye el compuesto organolitiado. Entonces, las condiciones aquí tienen que ser anhidras y no pueden haber tampoco hidrógenos próticos. Entonces, fíjense, bromuro de litio. Aquí se formó bromuro de litio porque veníamos usando un halogenuro que tiene bromo. Entonces, un mol de litio se va con el bromo y el otro mol se queda con el compuesto con R. Cloruro de vinilo, lo mismo. Pentano, fíjense que son hidrocarburos, ahora son 5 carbonos, da lo mismo. Los más usados son estos acá. Hexano, pentano, puede ser éter también, no hay problema. Lo que pasa es que aquí el éter no estabiliza nada. Entonces fíjense cómo también compuestos con alquenos o compuestos que tienen anillos aromáticos, todos ellos pueden reaccionar con litio para formar los compuestos organolitiados. En el caso del litio, no hace falta, el disolvente no estabiliza porque se estabiliza por sí solo. Miren esta figurita. Fíjense que aquí esto sería 1, 2, 3 y 4. O sea, eso proviene de un halogenuro alquilo que tiene 4, H3, H2, H2, 1, H2, 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a suponer que ustedes dicen reaccionar el bromo butano con litio, con 2 moles de litio. Bueno, eso formó el H3, H2, H2, H2 litio más bromuro de litio. Ahora, este compuesto organolitiado es capaz de formar una red orientándose la parte metálica del litio, se orienta formando una bipirámide de base cuadrada. Entonces, esto obviamente está demostrado por rayos X. Cuando tú haces esta reacción, se unen, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se unen 6 moléculas de este compuesto organolitiado y se orientan de forma tal y se ordenan de forma tal de que los átomos de litios interactúan entre ellos formando una red cristalina como una bipirámide de base cuadrada, ¿no? Entonces,
Por eso es que este compuesto organolitiado no necesita de un solvente que lo estabilice y que se coordine con él. ¿Por qué? Porque él solito se logra estabilizar por interacciones formando estas redes tridimensionales y estas redes unitarias, ¿no? Formando, pero fíjense que consume 6 moléculas de litio organolitiado. Entonces, por eso es que el solvente aquí no estabiliza nada, él se estabiliza solo. Lo único importante es que el solvente obviamente no tiene que ser, no puede presentar hidrógenos próticos. La presencia obviamente del carbono, ese carbono está muy negativo. Entonces, hasta aquí tenemos los compuestos, los halogenuros de alquilo, los RX, pueden reaccionar con magnesio o pueden reaccionar con litio. En caso de magnesio se forma reactivo de Grignard, reactivo de Grignard, se conoce así debido a la persona que lo preparó, reactivo de Grignard. En el caso del compuesto litiado se forma un organolitio. Ahora, en ambos casos ocurre que el carbono estaba positivo y ahora aquí el carbono está negativo. O sea, no positivo ni negativo, no estamos hablando de carga, pero aquí el carbono en el halogenuro de alquilo tiene una eficiencia electrónica muy baja, o sea, era un electrófilo, que ahora se convierte en un nucleófilo, en un buen nucleófilo. ¿Por qué? Porque es un nucleófilo que tiene una densidad electrónica muy elevada, más elevada de lo común, porque está unido a un litio, está unido, disculpe, a un metal. Entonces siempre recuerden que los elementos no metálicos unidos a los metales, los elementos no metálicos presentan una densidad electrónica muy elevada. El ejemplo básico sería cloruro de sodio. El cloruro de sodio ya llega a ser un compuesto iónico y ese cloro tiene una carga negativa. Aquí en el caso del carbono no es un compuesto iónico, pero el desenlace, si bien es covalente, es un covalente que es casi iónico. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad entre ese carbono y esos metales es bastante elevada. Entonces, eso significa que ese carbono es un carbono nucleofílico muy potente. ¿Y por qué entonces uno quiere preparar estos reactivos organometálicos? Porque ellos son muy útiles para obtener otros compuestos orgánicos. Entonces, los halogenuros alquilos son la base para obtener muchos otros compuestos orgánicos a partir de la preparación de estos compuestos organometálicos. Mírenlos acá. En el caso de los reactivos de Grignard, también les pongo el reactivo de Grignard porque es el más famoso, el más conocido y además el que van a hacer después en el laboratorio de química orgánica, pero puede ser el reactivo de Grignard o puede ser el organolitiado, da lo mismo. Cualquier compuesto organometálico, en este caso el reactivo de Grignard, lo más común es que se use para formar alcoholes. ¿Cómo? Bueno, haciéndolo reaccionar con compuestos termolíticos del tipo aldehídos o cetonas. Si ustedes tienen un reactivo de Grignard y lo hacen reaccionar con un aldehído, en este caso el formaldehído, que sería el aldehído más sencillo que hay, después tenemos un aldehído cualquiera, ¿no? O con una acetona, fíjense que siempre, aquí ahora que tenemos SR, yo les dije que es un nucleófilo. Pero el formaldehído, ustedes saben, o los compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas, el carbono de ese carbonilo está muy deficiente de electrones y el oxígeno es que está negativo. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Por lo tanto, aquí puede ocurrir una sustitución. Aquí puede haber un ataque nucleofílico de ese R que ahora está potentemente negativo, puede atacar a ese carbonílico de aldehído o cetona. ¿Ven? Pues puede atacarlo. Y si lo ataca, se va a formar obviamente un intermediario tetraédrico, o sea, este par de electrones van a ir hacia el oxígeno, eso va a ir hacia el oxígeno, y por lo tanto se va a formar un intermediario tetraédrico. Ese carbono, fíjense que ahora es tetraédrico, pasó de una hibridación sp2, en todos los casos estos tiene hibridación sp2, a una hibridación sp3, donde obviamente ese oxígeno ahora se quedó negativo, pero como tenemos la presencia de ese metal, entonces se forma una sal. El primer paso es que se forma una sal. Yo hasta aquí no tengo el alcohol todavía, lo que tengo es un óxido, una sal que está formada por
un alcóxido unido ya de forma iónica, porque ya ese oxígeno, ahora sí la diferencia de la electronegatividad entre oxígeno y magnesio, ya ahí sí eso da para formar un enlace iónico. Fíjense que el óxido de magnesio sería este, y el óxido de magnesio tiene es iónico. Entonces, lo único que me falta aquí es simplemente añadir agua. O sea, si yo ahora agarro y añado un poco de ácido, propicio la reacción ácido-base. Este oxígeno es una base fuerte, porque ahora tiene una carga negativa, y el ácido obviamente me produce la reacción entre la base y el ácido y me genera entonces el alcohol. Fíjense entonces que a partir de un compuesto organometálico, haciéndolo reaccionar con formaldehído, con metanal, yo tengo alcoholes primarios. Si yo lo hago reaccionar con un aldehído normal, no, o sea, con otro aldehído, no con el formaldehído, sino con un aldehído más de cadena más larga, yo formo un alcohol secundario. Y si lo hago reaccionar con una acetona, entonces yo formo un alcohol terciario. Entonces fíjense que esto es una metodología para yo poder sintetizar distintos tipos de alcohol. Alcoholes primarios, secundarios, terciarios. ¿Ven? Yo puedo obtener un alcohol primario haciendo reaccionar en un compuesto organometálico con formaldehído. Yo puedo obtener un alcohol secundario si yo hago reaccionar un compuesto organometálico con un aldehído de cadena más larga, o yo puedo obtener un alcohol terciario si yo hago reaccionar un compuesto organometálico con una acetona. Aquí también hay que tener un detalle. Tiene que haber hay un detalle acá. El compuesto carbonílico, tengo por ejemplo CH3, CH2, magnesio y bromo. Y vamos a suponer que el compuesto carbonílico que ustedes van a hacer reaccionar este compuesto con un aldehído, pero que acá presente, digamos, sea CH2, CH2, CH3. Vamos a suponer que usted hace reaccionar 1, 2, 3 y 4. El bromuro de etil magnesio, bromuro de etil magnesio con butanal. Si usted hace reaccionar esos dos compuestos, este carbono negativo, que tiene el organometálico, iría a atacar ese carbono. Pero ese compuesto, ese carbono, tiene hibridación sp2, por lo tanto, la geometría que tiene eso es plana. Por lo tanto, el ataque podría ser por la parte, digamos, si esto fuese así, si yo represento el plano así, y aquí está el carbono, aquí está el hidrógeno, y para acá está la cadena 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo bien. 1, 2, 3 y 4. El CH3, H2 negativo, que tiene aquí el magnesio y tiene el bromo, puede atacar por esta parte del plano o puede atacar por esta parte del plano. Magnesio, bromo. ¿Ven? Entonces, como ese carbono carbonílico de aldehído o cetona, da lo mismo, siempre va a ser plano porque siempre ese carbono carbonílico tiene hibridación sp2. El ataque, por un lado del plano o por el otro, es la probabilidad de que eso ocurra es un 50%. Por lo tanto, si él ataca por el lado de acá, lado derecho, tú vas a obtener entonces un compuesto en el cual tú vas a tener, digamos, el ataque del etilo. El ataque del etilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no borra? Bueno.
vamos a tener el O negativo, porque este enlace viene hacia arriba, el O negativo, yo voy a tener la cadena, voy a poner la cadena, digamos, del 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que el hidrógeno lo tengo hacia adelante y vamos a suponer que el etilo que me queda viene por atrás, el etilo. Y si el ataque ocurre por el otro lado, obviamente yo voy a tener entonces O negativo, yo voy a tener todo lo contrario, yo voy a tener entonces la cadena acá, el etilo por delante y el hidrógeno por atrás. El etilo que entra va a quedar para un lado completamente contrario al etilo que entra cuando ataca por el otro lado. Entonces yo voy a tener dos compuestos que van a ser enantiómeros. Obviamente cuando esto se protone en medio ácido, me genera los dos alcoholes. Voy a tener un alcohol que va a ser el alcohol ROS, y voy a tener el alcohol que va a ser el ROLS. Por ejemplo, en este caso tendríamos 1, el OH1, la cadena este es 2 y el etilo es 3. Entonces esto es en contra, este sería el S, y este sería 1, 2 y 3. Esto sería en contra, pero como el hidrógeno está para adelante, sería el R. Entonces, como los compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas son planos, el ataque de los compuestos organometálicos puede ser por ambas caras. Cuando el producto que se obtiene, ese carbono es quiral, o sea, cuando ese compuesto es quiral, entonces va a tener mezclas racémicas, sí o sí. Obviamente, cuando la reacción ocurre entre compuestos que no generan carbonos quirales, no hay por qué hacer este análisis, ¿no? Por ejemplo, si esa misma reacción hubiese ocurrido nuevamente entre el bromuro de etil magnesio, pero ahora yo hubiese hecho reaccionar esta reacción, ese compuesto con etanal, obviamente ya, etanal con propanal, obviamente ahí no hay nada, no habría, digamos, un carbono asimétrico. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ese carbono que tiene el OH, el oxígeno es el que queda con el OH, el hidrógeno, ese carbono de ahí, ese carbono sería este. Está unido al oxígeno que finalmente cuando reacciona y el producto final se genera un alcohol, ese carbono tiene unido un hidrógeno, ese carbono tiene unido, ¿qué cosa? Un etilo, ¿ven? Un etilo, y la cadena que entra también es un etilo. ¿Ven? La cadena que entra también tiene dos carbonos. Entonces, obviamente, este y este son iguales, por lo tanto, ahí no hay un producto quiral. Entonces, ese análisis que yo hice acá de la entrada por un lado por el otro, realmente ustedes tienen que darse cuenta si el compuesto es, si el producto que se obtiene es quiral, se obtiene mezcla racémica. Si el producto que se obtiene no es quiral, porque la cadena que entró, la cadena que atacó a ese carbonilo, el producto que se forma tiene una cadena igual, obviamente dos sustituyentes iguales y obviamente no habría quiralidad. Pero cuando el producto que se forma sí contiene cadenas distintas, entonces sí hay quiralidad. Aquí era un ejemplo, por ejemplo, este de acá, mira, aquí tampoco habría quiralidad porque se hizo reaccionar con acetona. Nosotros tenemos aquí el bromuro, el bromobenceno. El bromobenceno, este reactor de Grignard es el que les digo que se prepara en el laboratorio cuando lleguen a síntesis orgánica. Bromobenceno reaccionando con magnesio, en presencia de éter, se forma el reactor de Grignard, bromuro de fenilmagnesio. Este bromuro de fenilmagnesio se puede hacer reaccionar entonces con la propanona. Pero claro, como estoy haciendo reacciones con propanona, este CH3 y este CH3 con el mismo sustituyente, obviamente eso me va a generar un producto. Primero la sal de magnesio, el óxido, y luego un medio ácido se protona y me genera el alcohol. Lo que pasa es que ese alcohol, como tiene dos grupos iguales, no tiene sentido hablar de quiralidad y ahí se tiene un solo producto porque ese compuesto no es quiral. ¿Ven? En el laboratorio, cuando ustedes como les digo, hagan
esta reacción en síntesis orgánica, lo que realmente van a hacer es preparar, paso 1, van a hacer reaccionar el bromo benceno con magnesio en éter, van a obtener el reactivo de Grignard. Y luego ese reactivo de Grignard lo van a hacer reaccionar con el compuesto que tiene el electrófilo. O sea, aquí ustedes están generando, ¿qué cosa? El nucleófilo. Y lo van a hacer reaccionar, ¿saben con qué? Con dióxido de carbono. Fíjense que ustedes ahora ese reactivo de Grignard lo van a hacer reaccionar con dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, ese carbono es el electrófilo. Y obviamente el dióxido de carbono es un gas, pero ustedes saben que el dióxido de carbono, si ustedes lo comprimen, se convierte en hielo seco, el famoso hielo seco. Entonces, claro, en el laboratorio ustedes van a preparar, ustedes van a tener un balón, ese balón va a tener un refrigerante, aquí van a tener el magnesio sería, digamos, como un sólido, ¿no? El magnesio, van a añadir sobre ese magnesio, van a añadir por aquí arriba el bromo. El bromo benceno, que ese bromo benceno es líquido, el bromo benceno es líquido. Va a añadir también el disolvente, que es el éter. Y entonces aquí en la reacción, ustedes añaden eso y se empieza a formar el reactivo de Grignard. Ustedes van a ver que ocurre una reacción bastante espontánea, incluso con el calor de las manos. Ustedes van a tener que con sus manos calentar el balón, no hace falta ni siquiera calentar la reacción. El calor de sus manos ya la reacción se inicia. Entonces, van a generar este compuesto. Van a ver que ese magnesio empieza a reaccionar, empieza a burbujear, como a bullir, y empieza la reacción. Una vez que esa ebullición termina, está listo, y se consume. Ustedes ven que se consume el magnesio, ustedes van a ver que obtienen entonces, o sea, evidencian visualmente que hubo una reacción entre magnesio y bromuro de benceno, el bromobenceno. Por lo tanto, después lo que tienen que hacer es añadir ese hielo seco, y ese hielo seco lo añaden en forma de, van a tener un vaso precipitado, donde aquí van a tener entonces los cubitos de hielo, pero esos cubitos de hielo no es agua, son cubitos de hielo de dióxido de carbono. Por lo tanto, si ustedes el contenido de este balón, el contenido de ese balón que tiene esto aquí, lo dejan caer sobre esto, hay una reacción entonces de este carbono negativo, que es el nucleófilo, sobre este carbono positivo, que es el electrófilo. Y por lo tanto, lo que va a formar va a ser esto. ¿Ven? O sea, cualquiera de estos dos oxígenos tira los electrones hacia uno de los oxígenos, se forma la sal. Fíjense que siempre se forma una sal, ¿ven? Se forma la sal de magnesio. Entonces, esa sal de magnesio realmente está así. Y por último, ustedes lo que van a añadir entonces es ácido, y cuando añaden ácido, lo que obtuvieron finalmente fue el ácido benzoico. O sea, esa síntesis que ustedes van a hacer es la síntesis del ácido benzoico. Una síntesis bastante sencilla donde se pone en evidencia, donde se pone en evidencia el uso de los halogenuros alquilos en la formación de un reactivo organometálico, que en este caso es el reactivo de Grignard, y haciéndolo reaccionar sobre un electrófilo. En este caso el electrófilo no es un aldehído y una acetona, sino que es dióxido de carbono. Por lo tanto, vamos a poder tener ácidos. Entonces, fíjense que es otra reacción más, otro uso reactivo de Grignard. Si se hace reaccionar con aldehídos y cetonas, se obtienen alcoholes primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de qué aldehído y qué cetona. Pero si se hace reaccionar con dióxido de carbono, obtienen incluso ácidos carboxílicos. Entonces, es una síntesis, es una herramienta en química orgánica bastante útil para obtener otras familias de compuestos a partir de los halogenuros alquilos. A ver, ¿qué pasa con el magnesio y el bromo? El magnesio y el bromo, lo que pasa es que al final el medio ácido, aquí está, el medio ácido, y tú tienes la sal.
la sal entre el oxígeno y el magnesio. Y entonces el medio ácido hace que finalmente el medio ácido al final está añadiendo ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico es una disolución, está formado por H3 o más. Entonces finalmente ese bromo, este compuesto que está aquí, realmente ese bromo se va a ir ¿cómo se llama? Forma este compuesto medio raro. ¿Por qué? Porque el magnesio forma dos enlaces. Entonces él no puede formar bromuro de magnesio, porque había un solo bromo presente. Entonces él lo que hace es que toma el hidroxilo del agua y forma este hidróxido, este compuesto ahí que está un poco raro. Yo estoy seguro que esto tal vez se destruye después y se forma con un óxido de magnesio y ácido bromídrico. Esto debe destruirse y formar seguramente óxido de magnesio más HBr. ¿Ven? Entonces, como este óxido de magnesio y el bromo con el hidrógeno se deben descomponer en óxido de magnesio y bromuro de hidrógeno. Ellos son, digamos, reacciones, productos secundarios más inorgánicos que ahora mismo no nos interesan. Lo que nos interesa es el producto orgánico como tal. ¿Qué producto orgánico es el que se forma? Entonces, esta síntesis de Grignard que te generan es un método para obtener alcoholes, como habíamos visto aquí, para obtener alcoholes. Entonces, si nos vamos acercando ya a los alcoholes, los alcoholes, yo los puedo obtener no solo por hacer reaccionar un organometálico con un compuesto carbonílico. Yo también puedo hacer reaccionar los alcoholes por una reducción de un grupo carbonílico. Un grupo carbonílico de aldehído y cetona. Si ustedes se fijan, los aldehídos y la acetona, si yo lo lleno de hidrógeno, si esos aldehídos y cetonas yo le introduzco hidrógenos en su estructura, obviamente le adiciono la adición de hidrógeno en su estructura, ese carbono capta un hidrógeno y ese oxígeno capta un hidrógeno. ¿Por qué el carbono y el oxígeno captan hidrógeno? Porque recuerden que este tipo de reacción que la vieron con Claudio para la hidrogenación de los alquinos, después la vieron conmigo en la hidrogenación de los alquinos, cuando se usaba un metal e hidrógeno. Recuerden que lo que ocurría aquí en la superficie del metal, se posaban los átomos de hidrógeno, la molécula que se convertía en átomos de hidrógeno, y por lo tanto ahora viene el compuesto carbonílico también de forma plana. ¿Por qué? Porque recuerden que el compuesto carbonílico es ese carbono, es Sp2, por lo tanto, él viene de forma plana y un hidrógeno entra de forma sin, entra sobre el carbono, y un hidrógeno entra por el mismo lado, o sea, de forma sin, en el oxígeno. Entonces, si yo adiciono hidrógeno a ese enlace, como misma velocidad en el alqueno o como misma velocidad en el alquino, yo lo puedo hacer también en compuestos carbonílicos. En compuestos carbonílicos, y la adición también va a ser sin, y por lo tanto yo adiciono en ese doble enlace, en cada uno de esos átomos que está formando el doble enlace, yo adiciono una molécula de hidrógeno. Por lo tanto, si yo hago eso, yo ese compuesto carbonílico lo transformo en un alcohol. ¿Ven? Entonces, no solo la forma de obtener alcohol es haciendo reaccionar un reactivo de Grignard con un compuesto carbonílico para obtener alcohol. Yo también puedo obtener alcoholes a partir de grupos carbonílicos de bicetona, pero en vez de haciéndolo reaccionar con reactivos de Grignard, lo hago reaccionar con hidrógeno. Lo reduzco una reacción de reducción, y por lo tanto yo puedo obtener alcoholes. ¿Cuál es el problema de esa reacción? Haciéndolo con hidrógeno y catalizadores de transición. Que recuerden que si hay presente en la molécula, entonces otra parte de la molécula que sea, digamos, reactiva con este sistema, obviamente la molécula va a reaccionar por ambos lados. Entonces, eso yo no puedo controlar. O sea, si yo tengo esa molécula que está ahí y yo solamente quiero
convertir este grupo en un alcohol, pero no quiero que este se transforme, lamentablemente con este sistema yo no puedo hacerlo. Fíjense que aquí este sistema de hidrógeno y catalizador te va a reaccionar o te va a convertir esa parte de la molécula que era un alqueno, te lo va a convertir en alcano. No tengo cómo, no tengo cómo hacerlo, no tengo cómo controlarlo con este sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero realmente hacer reaccionar el compuesto carbonhídrico y no el alqueno, yo quiero que aquí se quede un doble enlace. Bueno, para eso existen agentes reductores que son específicos para los compuestos carbonhídricos, los cuales reaccionan de otra forma, no reaccionan con metales de transición, sino que reaccionan entregando hidrógenos en forma de hidruros, o sea, atacando nucleofílicamente a ese compuesto carbonílico. Habíamos dicho que el compuesto carbonílico, el carbono, es un electrófilo, es un electrófilo. Por lo tanto, si él es atacado por un nucleófilo, pero este nucleófilo ahora es un hidruro, bueno, ese hidruro puede reaccionar con ese nucleófilo hidruro, puede reaccionar con el electrófilo y generar o adicionar ese hidrógeno en ese electrófilo. Entonces, estos compuestos se conocen que entregan hidruro, hay dos que son muy famosos, que son obviamente los únicos que vamos a estudiar, que se conocen como borhidruro de sodio, NaBH4, o hidruro de litio de aluminio. O sea, son especies que lo que hacen es entregar hidruros en forma, o sea, nucleófilos en forma de hidruro. Y obviamente ese nucleófilo en forma de hidruro va a atacar aquí a un electrófilo. Y si el electrófilo que tenemos es un compuesto carbonílico, bueno, entonces él atacará a ese compuesto carbonílico hidrogenando ese carbono positivo. Entonces fíjense cómo un aldehído, yo puedo, en presencia de borhidruro de sodio, yo puedo convertirlo en un alcohol. Una acetona, yo puedo convertirlo en un alcohol. Una acetona, fíjense este compuesto, ¿qué es lo que pasa? Que incluso entre ellos dos, entre borhidruro de sodio y hidruro de litio de aluminio, hay uno que es más fuerte que otro. El borhidruro de sodio es el más, digamos, el menos fuerte. Por lo tanto, el borhidruro de sodio es más específico todavía. El borhidruro de sodio solamente es capaz de reducir los compuestos carbonílicos de cetonas o aldehídos, pero no de grupos ésteres. Fíjense que aquí hay un grupo éster que también tiene un compuesto carbonílico, sin embargo, el borhidruro de sodio no es capaz de reaccionar con ese compuesto carbonílico, solo lo hace con la acetona. Pero el hidruro de litio de aluminio sí, el hidruro de litio de aluminio es capaz de reaccionar con los dos. Fíjense que aquí esa molécula, la parte del acetona se convirtió en alcohol, la parte del carbonilo también se convirtió en alcohol. Fíjense que aquí esto se rompió por aquí. Obviamente esto botó además CH3OH, porque este CH3 de aquí de la molécula se perdió. Realmente hubo una ruptura aquí y se formó el alcohol. Entonces, claro, si yo tengo la molécula anterior que tenía un alqueno, si ahora yo tengo esto, un alqueno, un aldehído, y vamos a complicarlo más. Y aquí yo tengo, por ejemplo, un éster. Si yo hago reaccionar esto con hidrógeno gaseoso y un catalizador latino, por ejemplo, eso me va a reaccionar completo. Todo me va a reaccionar. Ahí no tengo cómo controlarlo. O sea, esa molécula con hidrógeno, esto se me va a romper por acá y por lo tanto yo voy a tener, aquí hay 1, 2, 3, aquí está el enlace, 4, 5, ya. Yo voy a tener este alcohol, yo voy a tener por aquí un alcohol y el enlace sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, y ya, yo tengo esa molécula. O sea, ¿qué pasó aquí? Y además voy a tener metanol. ¿Qué pasó aquí? Este compuesto carbonílico reaccionó con el hidrógeno, se transformó en alcohol. Este alqueno, fíjense que está 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ese alqueno reaccionó con el hidrógeno
y se formó alcano. Y este éster también va a reaccionar con el hidrógeno y se va a formar alcohol por un lado y obviamente este enlace se rompe y se forma metanol. Ahora, si esa misma molécula yo la hago reaccionar solamente con borohidruro de sodio, ahí el único compuesto, el único grupo que va a reaccionar va a ser el aldehído. Por lo tanto, el resto de la molécula se va a quedar tal cual, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada aquí. Aquí, aquí, y simplemente aquí es donde se va a obtener el alcohol. ¿Ven? Entonces, yo puedo usar borohidruro de sodio si yo quiero solamente reducir el compuesto carbonílico de aldehído o cetona. Pero si yo quiero reducir tanto el compuesto carbonílico y el éster, pero no el alqueno, bueno, entonces yo uso hidruro de litio y aluminio. O sea, en ese caso yo tendría la reducción del éster, voy a tener metanol más SOH que está ahí, o sea, ese carbono que está ahí sería 1, 2 y 3. Aquí tendría el alqueno y aquí tendría alcohol. ¿Ven? Entonces, como yo dependiendo del sistema que yo use para reducir los compuestos carbonílicos, yo puedo reducir todo lo que hay, incluyendo alquinos, con otros compuestos carbonílicos, etcétera. Puedo reducir todo, si uso hidrógeno gaseoso en presencia de un catalizador. Si yo quiero ser más específico y quiero reducir solamente el compuesto carbonílico de aldehído o cetona, yo entonces uso borohidruro de sodio. Pero si yo quiero reducir los compuestos carbonílicos que hayan, pero no quiero reducir parte de la cadena, uso hidruro de litio de aluminio. Entonces, son 3 sistemas que yo les estoy entregando a ustedes, de metodologías distintas que pueden hacer lo que ustedes deseen, obviamente dependiendo de del producto final que ustedes quieran obtener o que se les pida obtener. ¿Ven? Vamos a hacer entonces este ejercicio. Y aquí, en este ejercicio, van a tener la oportunidad de ganarse algunos puntos, unas décimas para la prueba. A ver. Dice, a partir del 2-metilpropeno, este sería el propeno, y 2-metil sería 1, 2 aquí, 2-metilpropeno, se puede llegar a obtener el 1-fenil 2,2 dimetil 1-propanol. O sea, tengo entonces el 1-propanol, en 2 tengo metilos y en 1 tengo un fenilo. O sea, me están diciendo que yo a partir de este compuesto yo puedo obtener esto y que puedo usar todos los reactivos que estime conveniente. Ustedes podrían hacer, a partir de esa molécula, llegar a esta otra. Pueden usar todo lo que quieran y pueden usar toda la química que han estudiado hasta ahora. A la que hemos estudiado hasta ahora les va a servir para llegar a ese compuesto. ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué empezarían? ¿Cuál sería la lógica de esto? O sea, tengo un alcohol, estoy tomando un alcohol. ¿Qué reacción ustedes han visto que se obtiene alcoholes? Obviamente uno la estudiamos hoy. ¿Quién puede abrir el micrófono? Pueden hablar. Pero coma un punto en la prueba y 2. La aptos como ocupando reactivo de Grignard, ¿o no? Griñar. Sí. Ajá, pero ¿cómo? Ve diciéndome cuáles serían los pasos. Porque fíjate que esta molécula, están diciendo que se parte de esta molécula. Esta molécula no tiene un benceno, por lo tanto el benceno es algo que tú estás usando. O sea, hay alguna molécula que tú tienes que usar que trae consigo el anillo aromático. Tú me dices que es griñar. Pero bueno, ¿cómo? Para preparar el griñar, ¿necesitas qué cosa?
¿Qué tú necesitarías para preparar el Grignard? ¿Cómo se prepara el Grignard? Necesito sí o sí un solvente prótico para que reaccione. Un solvente aprótico, sí, pero ¿qué sustrato? ¿Qué molécula orgánica genera el Grignard? Un éter. El éter es el solvente. No estoy tan seguro. ¿Cómo? No estoy tan seguro. Pero de la clase de hoy, ¿qué tipo de molécula esto hacía? ¿Cómo tú formas un Grignard? ¿Hace reaccionar qué cosa con qué cosa para formar el Grignard? ¿Magnesio? Sí, con ¿Con? mm, bromuro de algo era, ¿o no? Ajá, bromuro de algo. Perfecto. Entonces ya, magnesio más un bromuro de algo. Ese bromuro de algo obviamente tiene que ser un R bromo, pero ese R no puede ser cualquier R, porque tú tienes que llegar a una molécula como esta y te dicen que antes de esto. Eso es un alqueno. Ese alqueno ¿tiene bromo? No. ¿Cómo tú, qué reacción has visto a lo largo del curso que tú puedes colocarle un bromo a ese alqueno? La de la reacción de halogenuro Ajá, un alqueno reaccionando con quién? con un halogenuro de un Un halogenuro. ¿A qué te refieres con halogenuro? eh, para que se genere el bromo, Ajá. como la no me acuerdo muy bien, profe, la verdad. No, pero vas bien, vas bien. O sea, un halogenuro, ¿te refieres a un halogenuro a H-bromo? ¿O Claro, te refieres? ¿Sí? sí. Ya. Entonces, si tú haces reaccionar ese alqueno con H-bromo, obtienes ¿qué cosa? El R-bromo. Ujú. ¿Y cómo lo obtienes? ¿Lo obtienes así o lo obtienes así? ¿De los dos? El de abajo, El de abajo. Markovnikov, hidrógeno claro. entra aquí, se forma el carbocatión y el bromuro entra aquí. Ok, perfecto. Entonces, fíjate, esta es la manera de ir resolviéndolo. O sea, yo sé que aquí yo tengo un alcohol. Yo tengo aquí un alcohol. Yo sé que el alcohol, acabo de estudiar de que un alcohol que se puede formar entre la reacción de un reactivo de Grignard con un compuesto carbonílico. Pero yo no tengo el reactivo de Grignard, yo sé que se forma con un halogenuro de alquilo y magnesio, pero es que yo no tengo un halogenuro de alquilo. Ah, pero tengo un alqueno. Y el profesor de raza me enseñó que ese alqueno yo lo puedo hacer reaccionar con HX, como tú dices, y me forma un halogenuro de alquilo. Y de hecho me va a formar este halogenuro de alquilo. Entonces fíjense que ahora yo puedo decir esto más HBr me va a formar este compuesto. Ya tengo algo parecido por aquí, mira, ya tengo algo ya parecido. Ya tengo entonces ya tengo ya el halogenuro de alquilo. ¿Cómo yo formo entonces el reactivo de Grignard con este compuesto que hago? ¿Hago reaccionar esto con qué? Está difícil. Pero primero el reactivo de Grignard, tú tienes el halogenuro de alquilo. Para Sí. eso tú lo haces reaccionar con qué? Para formar el reactivo de Grignard. Ahora lo hago con el hétero, ¿no? El éter es el disolvente, pero qué metal tú vas a usar? Magnesio. Magnesio. Perfecto. Entonces tú ya tienes el halogenuro de alquilo porque lo tuviste a partir de este alqueno. Lo haces reacciones con magnesio y ahora tienes entonces el reactivo de Grignard. Ya tienes el reactivo de Grignard. Llegamos a un primer paso. Ya sabemos ya, tenemos el reactivo de Grignard. Entonces vimos hoy que el reactivo de Grignard lo podías hacer reaccionar con un
compuesto carbonílico para tener un alcohol. Entonces ya yo tengo ya el reactivo de Grignard. Ahora me falta, ¿qué otro reactivo uso? ¿Otro compuesto uso? Que sea un compuesto carbonílico. Que sea un compuesto carbonílico, y obviamente ese compuesto carbonílico tiene que traer consigo en su estructura el anillo aromático, porque hasta ahora no tenemos otra cosa aquí que no sea estos carbonos. Entonces, habíamos visto que ese reactivo de Grignard podía reaccionar ¿con quién? Con formaldehído, o podía reaccionar con otro aldehído. Si un reactivo de Grignard reaccionaba con formaldehído, se obtenía un alcohol primario. Claro, ahí va a depender de qué alcohol tenga ahí. Como la Claro. reacción ¿Y este química. alcohol cuál es? ¿Primario, secundario o terciario? Primario. Primario, ¿qué significa? Que el OH está unido a un carbono que está unido a un único carbono, como este. Este es un alcohol primario. Ese carbono es primario porque este carbono al cual está enlazado el OH está unido solamente a un carbono. Ese carbono está unido solamente a un carbono. No, ¿A cuánto está unido? a otro más. A dos. Entonces, primario, Secundario. secundario o terciario, este alcohol. Secundario. Perfecto, secundario. Entonces, vimos que es un reactivo de Grignard. Mira, un reactivo de Grignard. Haciéndose reaccionar con un aldehído que no sea formaldehído, sino que con un aldehído normal, va a generar ¿qué cosa? Un alcohol secundario. Un alcohol secundario. Por lo tanto, ya tú tienes el reactivo de Grignard, que es este de aquí. Necesitas entonces ahora un aldehído que no sea el formaldehído, o sea, un aldehído donde este grupo R sea ¿quién? Ahí necesitamos que se forme el fenilo, ¿no? Exactamente, ese grupo R tiene ese fenilo. Entonces, si ya tú preparaste el reactivo de Grignard, ese reactivo de Grignard es este que está ahí. Este reactivo de Grignard es este, magnesio, bromo. Si eso tú lo haces reaccionar entonces con este aldehído, donde tú me decías que era el fenilo, ya entonces tengo ya tengo la reacción. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un ataque de este carbono, ese carbono que está negativo, ese carbono que está ahí está negativo, y este está positivo. Por lo tanto, va a haber un ataque ahí, y por lo tanto se me va a formar el O negativo, el benceno, y aquí obviamente se queda el magnesio con el bromo. Y luego, ácido, y al colocar ácido ya tengo entonces ese alcohol que está ahí. ¿Viste cómo es la lógica? La lógica es, si tengo un compuesto y quiero tener un alcohol, yo analizo, bueno, de todas las reacciones que hemos visto en química orgánica en este curso, ¿qué reacciones estudié que me generan alcoholes? Hasta ahora estudiaron con Claudio la adición de agua a alquenos y conmigo estudiaron la adición también de agua a alquinos. Pero la adición de agua a alquinos no te obtenías un alcohol, obtenías un alcohol vinílico que luego se te automerizaba a acetona. Entonces, no es alquino. Podría ser la adición de agua a alquenos. Es que la estructura que me están dando del alqueno, jamás llego a obtener esto, porque si con lo que estuvieron con Claudio, si a ese alqueno ustedes le adicionan agua, vamos a obtener o este alcohol, si es agua medio ácido o si es mercuración, o van a tener este alcohol si usan hidroboración, pero jamás van a obtener este compuesto. Entonces, obviamente, no puedo usar adición de agua a alquenos, que es una de las reacciones que vieron con Claudio donde se obtenían alcoholes. Pero después no vieron nada más. Después vinieron alquinos. El alquino, cuando adiciona agua, se forman cetonas o aldehídos, no se forma un alcohol. Después vimos los halogenuros alquilos, pero ninguno parte de un alqueno. Entonces, claro, una de las reacciones que acabamos de ver hoy es el uso de reactivos de Grignard.
el reactivo de Grignard reaccionando con compuestos carbonílicos genera alcoholes. Entonces, si yo lo que tengo que preparar es el reactivo de Grignard, ¿qué yo necesito? Yo necesito un halogenuro de alquilo. Pero tengo un alqueno. El alqueno, yo sé que puedo transformarlo en halogenuro de alquilo, por lo tanto, ya a partir de ese alqueno yo puedo tener un halogenuro de alquilo. Y con ese halogenuro de alquilo yo puedo tener un Grignard. Y así uno va jugando. Esto es como un Tetris. Uno va jugando y armando, digamos, la estructura dependiendo de las reacciones que uno va usando. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Bio. Pues entonces te ganaste 0-1 para el 2. Muy bien. Ya. La idea es esa. Gracias, profe. Si esto se va entendiendo de a poco. Obviamente en una clase es muy difícil agarrar toda la información de una, porque yo sé que es mucha información, pero la tienen. Fíjate que te costó, y estoy seguro que están ahí que no hablaron, también fueron participando de a poco, quizás en silencio, pero la tienen. Si la información es lo que hay que sacarse de las compinzas porque no logran hacerla calzar. Ustedes sabían muy bien que podía obtener un halogenuro de alquilo a partir de un alqueno. Con eso tenía un éter. Y obviamente llegamos al producto final. Este de acá es mucho más sencillo en el sentido de que fíjense que aquí les doy una pista. Cómo a partir de propino se puede llegar a obtener 1-fenilbutano. O sea, propino. Ya con propino, ya la cosa es un poquito más fácil porque conmigo sí estudiaron el uso de alquinos como nucleófilo. Entonces, si ustedes tienen ahí el propino sería este. Ese es el propino. Aquí hay 1, 2 y 3. Ahí están los 3 carbonos. Ese es el propino. Y se quiere obtener el 1-fenil-1-butanol, o sea, obtener una cadena de 4 donde dice que en 1 está el alcohol y en 1 también está un fenilo. Entonces fíjense que realmente aquí esta cadena tiene 3 carbonos. Y podría ser 1, 2, 3 carbonos. Y aquí, este enlace que está aquí podría ser el enlace que se forma. Entonces, el propino, ustedes estudiaron la acidez de los alquinos terminales conmigo, por lo tanto, si ustedes hacen reaccionar eso con amiduro de sodio, lo que van a formar aquí es el acetiluro. Y ese acetiluro lo pueden hacer reaccionar entonces con el mismo benzaldehído de arriba. Por lo tanto, esto va a atacar acá y van a generar entonces este enlace. Ese enlace. Claro, esa molécula no es esa, pero bueno, también ustedes estudiaron conmigo que si después ustedes hidrogenan esto, y acabamos de verlo también ahora, si hidrogenan esto usando catalizadores de paladio, ese alquino se transforma en alcano. ¿Ven? Y este es más sencillo porque ni siquiera tienen que usar Grignard. Vamos a usar lo que vimos en la primera diapositiva de hoy. O sea, este de aquí, ¿ven? Ese alquino, reaccionando con un compuesto carbonílico, se forma finalmente un alcohol. Entonces, eso mismo es lo que acabo de hacer ahora. Un alquino, en este caso el propino, lo convierto en un nucleófilo, haciéndolo reaccionar con anhidro de sodio, lo hago reaccionar con el compuesto carbonílico, genero el alcohol, lo que claro, me queda un alcohol que tiene un triple enlace, pero ustedes saben que ese triple enlace lo pueden reducir al alcano fácilmente con hidrógeno gaseoso y paladio, platino, paladio, un catalizador. Esa es como la forma de ir aunando todas las reacciones que hemos visto para llegar a obtener distintos compuestos. Vamos a dejar aquí la clase hasta aquí. Mañana seguimos con este capítulo de alcoholes y éteres. Y eso. Entonces, bueno, nada, nos vemos mañana. Cualquier duda, me escriben. Chao, chao. Chao, profe, gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, Natalia. Chao.